Y para poder entrar a este tema, y su base principal es el cansancio. Existe el cansancio corporal, el cansancio mental, y también existe el cansancio espiritual. La ciencia hoy en día, en el siglo XXI, dice que uno de los grandes problemas que tiene hoy la sociedad es que las personas se encuentran cansadas, tanto en lo físico como en lo emocional, porque en lo emocional no hay cómo entregar este cansancio, no hay cómo recibir, ¿cierto?, la fortaleza para que las personas no sientan este cansancio de este peso que la sociedad, ¿cierto?, porque la sociedad hoy en día corre para un lado, corre para otro, todos andan apurados, y esto produce en el ser humano un cansancio emocional, porque dentro de este ir y venir suceden acontecimientos que afectan al corazón humano. Y hoy, en la palabra de Dios, vamos a introducirnos en este misterio del intercambio que nos va a sanar nuestras vidas, y vamos a lograr entender cómo Dios opera en el corazón humano para recibir ese descanso. La palabra de Dios para hoy se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, del verso 29 al 31. Un texto muy conocido, muy leído, pero que hoy Dios va a usar para poder dar a conocer. Este misterio nos va a dejar de ser un misterio, porque Dios nos va a revelar a través de su palabra cómo Dios opera en la vida mayormente del cristiano. Isaías, capítulo 40, versículos del 29 al 31. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el Señor. Hermano, este misterio del intercambio se da mayormente en esta historia, en este párrafo bíblico, porque recuerde usted que cuando Isaías comienza este capítulo, le dice al pueblo de Israel: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová. El pueblo de Israel estaba ya llegando al término del cautiverio babilónico, ese cautiverio que les había quitado la identidad, ese cautiverio que les había quitado la presencia del Señor, porque el templo había sido destruido, ese cautiverio que les había cambiado la identidad, porque ellos habían adoptado para sí las tradiciones del imperio babilónico. Y si usted lee el capítulo 40 en completo, dice que llegó un momento cuando el pueblo de Israel se sintió tan solo, tan cansado, que incluso dijeron que Dios ya se había olvidado de ellos, que ya Dios no escuchaba las súplicas de ellos, y que lisa y llanamente Dios los estaba dejando perecer en aquel lugar. Recuerde usted que este cautiverio duró 70 años. Aleluya. Nosotros a veces tenemos problemas que duran un día y ya caemos destruidos. Ahora, este cansancio que el pueblo de Israel sufría era por dos razones. Primero,
viene el cansancio de la autosuficiencia. Ellos en algún momento, cuando Jeremías profetizaba al pueblo de Israel que iba a venir juicio, si es que el pueblo de Israel no se volvía, ¿cierto? No buscaba a Dios, iba a venir un juicio y este juicio iba a ser este cautiverio. Pero el pueblo de Israel en su autosuficiencia creyó que podían, porque tenían un gran ejército donde había muchos jóvenes que eran soldados en aquella época y con esa juventud ellos podían derrotar a cualquier enemigo que se les pusiera por delante. Dentro de su autosuficiencia se olvidaron de buscar el rostro de Dios y empezaron a hacer las cosas por sí mismos. Entonces el primer cansancio que sufre el cristiano es de la autosuficiencia, cuando nos olvidamos de depender de Dios. Cuando pensamos que con nuestra propia fuerza me puedo portar bien, cuando pensamos que con nuestra propia fuerza puedo abandonar el pecado. Ese es un grave error. Y lo vamos a ver. Y el segundo cansancio, que Pablo también lo describió extraordinariamente, es el cansancio por el pecado. El pueblo de Israel había pecado, había adorado a dioses paganos, había adoptado para ellos la cultura babilónica, por lo tanto se habían separado totalmente de Dios. En su corazón ya no caía Dios, porque su corazón se había llenado de orgullo, se había llenado de autosuficiencia, y eso hizo que empezaran a cometer pecados delante de la presencia de Dios. Aleluya. El cansancio del pecado, y anoté, el agotamiento profundo del alma que arrastra el peso de la culpa, la separación de Dios y las consecuencias de la rebelión. Y aquí es cuando opera este misterio del intercambio. La situación de Israel ya no cabía en sus cuerpos. Ya la desesperación, porque por la ausencia, recuerde usted que, y lo hemos hablado anteriormente, que la presencia de Dios habitaba en el templo, y mientras ocurría este cautiverio, el templo había sido destruido, la presencia de Dios les había sido quitada en medio del pueblo de Israel. Aleluya. Y sabe que cuando suceden estas cosas, el hombre se olvida que, si bien es cierto, nosotros como humanos nos agotamos, nos cansamos por diferentes motivos, por diferentes circunstancias. Hoy más que nunca usted mira las noticias y uno se llega a cansar de solo ver las noticias. Los pronósticos que hay no son buenos. Se dice que la economía no se va a reactivar por lo menos en unos 4 años más. Se dice que la guerra es tan que tampoco se ve en el horizonte que pueda terminar. Y los hermanos y las hermanas que tienen hijos pequeños, bebés, se cansan porque dicen: Señor, ¿qué le espera a mis hijos de esta humanidad? Donde el pecado es tan grande. Veíamos en la noticia que un joven tenía planificado todo un tema para poder eliminar a las personas. La mente humana está tan desviada que ya antiguamente, yo me acuerdo que hasta pegar un combo a veces dolía, porque uno se ponía en el lugar de la persona que iba a recibir ese combo y uno optaba por no darlo. Pero hoy el ser humano ya no le tiene miedo ni siquiera a la muerte. La muerte ya no tiene valor para algunos seres humanos y se quita como cualquier cosa.
Veíamos en las noticias también veíamos a una joven que tuvo un accidente y que se practicó la eutanasia. Ya cansada de la vida, cansada de estar tetrapléjica, cansada de no tener una esperanza de una vida mejor, y planificó su muerte. Hermano, cuando el cansancio llega a la vida del ser humano es tan grande que lo paraliza, que lo deja sin ningún motivo por el cual seguir viviendo. Imagínese usted ahora lo que implica tener un cansancio espiritual. ¿Recuerda usted la historia de Nehemías? Cuando Nehemías, ¿cierto?, salió de su lugar de confort del palacio real y fue a ver a su pueblo cuando ya el cautiverio había terminado, y se le ocurrió la idea porque le dijeron y pudo constatarlo que el pueblo de Israel estaba devastado. Y dijo: voy a salir de este lugar para ir en ayuda de mis hermanos. Pero no le fue fácil, porque también tuvo que luchar hasta con sus propios hermanos que lo cuestionaban. Y llegó a tal el cansancio de Nehemías, porque por un lado con una mano tenían que construir y con la otra tener la espada por estar vigilante a los enemigos que también se oponían a que Jerusalén y que Israel fuera restaurado. Y Nehemías se cansó. También vemos cuando Elías hizo todo un plan para que el pueblo de Israel se volviera a Dios, ¿cierto? Hizo llover, puso fuego, derrotó a los dioses de Baal. Pero cuando las cosas no salieron como él las había planificado, también se cansó. Y más aún, él sintió miedo porque Jezabel lo había amenazado de muerte. Y ese cansancio lo llevó a esconderse a la cueva. Pablo dice en su palabra que hay un peso del pecado que nos asedia. Cuando en la vida cristiana uno lleva un pecado no solucionado, cuando hay algo que uno no ha solucionado con Dios, ese peso nos hace cansarnos. Hermanos, por naturaleza todos somos pecadores. La Biblia describe que siendo pecadores estábamos destituidos. Pero Él tuvo misericordia. Él, cierto, tomó nuestro lugar y pagó nuestras culpas. Y aquí entra el misterio del intercambio. Dice la palabra de Dios que Él va a renovar. Y la palabra renovar en hebreo se pronuncia Jalaf. Y Jalaf significa intercambiar, mudar. ¿Ha visto usted cuando las serpientes mudan? ¿Cierto? Se sacan su piel y se ponen una nueva. ¿Y por qué es tan importante que usted pueda entender lo que significa este intercambio? Porque cuando el hombre está cansado, aquí la palabra de Dios pone y dice: aún los jóvenes se fatigan y se cansan. ¿Y por qué? Porque bajo el contexto histórico, en aquella época los jóvenes eran los que eran los soldados, eran los que tenían la fuerza, el poder para vencer al enemigo. Entonces Isaías, viendo esa realidad, dijo: miren, aún esos jóvenes que hemos puesto en nuestros ejércitos se fatigan y se cansan. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre por su misericordia, por su bondad, porque Él pensó todo para que nuestra vida cristiana pueda ser lo más llevadera posible. Hermano, cuando Él dice
dice que Él va a renovar nuestra fuerza. Cuando Él nos va a dar nueva fuerza, no dice que va a recargar la tuya. Y aquí viene el punto principal. Nuestras fuerzas, nuestra autosuficiencia nos sirve. Entonces yo te podría decir, hermano, saca fuerzas de flaqueza cuando estés allí sumido en los problemas, en el pecado que nos asedia, en las dificultades, en la enfermedad. Yo te podría decir, hermano, saca fuerzas de flaqueza porque falta poco. No, hoy yo no te voy a decir eso. Hoy yo te voy a decir, como lo dijo Jesús en su palabra, esto se predica siempre en las calles, pero hoy haga lo suyo. Jesucristo en el Evangelio dijo, venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y esta palabra se los dijo a su pueblo, venid a mí. Cuando el hombre ya no da más, el pueblo de Israel ya no daba más, estaban terminando los 70 años de cautiverio y ellos veían que por ningún lugar venía la ayuda de Dios, se cansaron. Recuerde usted cuando Jeremías predicaba y anunciaba las profecías del Señor, fue castigado en la plaza y maldijo el día de su nacimiento. Pero ¿qué dijo Jeremías? Había un fuego en mi interior que impedía que yo me quedara callado. Fue azotado, lo pusieron ahí en unos yugos, en medio de la plaza. Pero Dios levantó a Jeremías y siguió profetizando, siguió anunciando la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Hermano, el misterio del intercambio consiste en que tú te humilles en la presencia del Señor y le digas, Señor, aquí está toda mi autosuficiencia, aquí está mi pecado, aquí está mi cansancio. Es entregarlo todo para recibir uno nuevo. Dios no va a perfeccionar tu cansancio. Esto no es como un celular, que el celular se le acaba la batería, lo enchufo y se vuelve a recargar. Dios no te va a recargar. Él te va a dar nuevas fuerzas a través del Espíritu Santo de Dios. Despojaos pues de todo, del viejo hombre. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto quiere decir que el hombre tiene que renunciar a todo, renunciar a su sabiduría, renunciar a su autosuficiencia, renunciar al pecado, renunciar a los problemas, a la falta de esperanza. Y tiene que entregarlo a las plantas del Señor. El libro de Isaías hay algo que lo caracteriza. Algunos lo llaman la Biblia pequeña. Este es un tip. Lo llaman la Biblia pequeña porque tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Los teólogos dicen que está separado en dos secciones. Dice que los 39 primeros capítulos son como el Antiguo Testamento y los otros 27 libros son como el Nuevo Testamento, que incluso Isaías termina como termina Apocalipsis, que habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y este párrafo que hemos leído habla de la sección que se llama la consolación. Dios había aplicado juicio. Si usted lee los primeros versículos del capítulo, dice consolado, ¿cierto? Y le dice que ya Él oyó. Él ya sabe la condición, porque había un periodo donde el Señor se había quedado callado. Había un periodo donde la respuesta no venía. Pero aquí vino la respuesta de Dios. Y esta respuesta de Dios es solo por misericordia. El Evangelio es práctico. El Evangelio es tan práctico que usted tiene que activar
la gracia de Dios en su vida. ¿Y cómo se hace esto? Me puede decir usted. Reconociendo que sin Dios no somos nada. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Y tuvieron que sufrir estos 70 años para poder entender que Dios es soberano. Él es el dueño del universo, Él es el creador. No hay nada que no esté bajo la soberanía de Dios. Y nosotros a veces creemos saberla toda, creemos que tenemos fuerza. La juventud cree que con su fuerza lo llena todo. Disculpando a mis hermanos jóvenes, no es una crítica. También fui joven. Hay un dicho en el campo que dice que a veces el toro se olvida cuando fue ternero. A veces nosotros criticamos a la juventud porque esto, porque lo otro. No es fácil ser joven. Cuando la crítica a veces llega a ser hasta cruel. Hermano joven, Dios te ama. Y yo sé que en este congreso Dios los va a usar. Porque se están preparando. Porque en sus corazones, yo sé, y en el hermano encargado de la juventud, yo sé que en el corazón de ustedes está hacer lo mejor posible. Cometemos errores, sí. A veces nos falta tiempo, sí. Pero Dios es nuestro ayudador. Así que, hermano joven, firme, van a salir victoriosos de este magnífico evento que está preparando con mucho amor. Amén. Por eso que la palabra dice que los jóvenes se fatigan y se cansan. Los hermanos que tenemos un poquito, yo dejé hace poco de ser joven. Sabemos que a veces en el querer hacer todas las cosas, a veces uno se cansa. Yo he rogado a Dios por mi pastor todo este periodo, porque él como pastor de nuestra iglesia no debe ser fácil preparar algo tan grande como esto. Y yo oro, ¿sabe por qué? Porque también entiendo su condición humana. Sé que en su corazón hay preocupación, sé que en su corazón quiere que todo salga, en su corazón quiere que todo resulte, pero hay cosas que no están al alcance de nadie. Y yo oro para que ese corazoncito no falle. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Hermano, cuando el cansancio llega, yo esto lo he contado otras veces, pero se lo voy a volver a contar porque creo que está dentro del contexto de la palabra. Cuando mi esposa estaba muy grave, que me habían pedido despedirme de ella, me dieron la facultad de sentarme afuera del quirófano, afuerita, solo, no dejaron entrar a nadie más. Y yo me senté en esa silla y le dije, Señor, yo no doy más, no puedo más. Esto escapa de mis buenas intenciones, esto escapa de cualquier cosa que yo pueda hacer. Así que si es tu voluntad, cualquiera de las cosas, dame fuerzas para vivirlo. Y entregué mi cansancio. Usted que ha tenido a alguien enfermo sabe que cuando hay alguien enfermo en la casa hay un agotamiento espiritual, emocional, corporal. Y Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia y el día jueves el Señor tenía en este lugar parada a mi esposa predicando la palabra del Señor. Entonces, hermano, cuando viene ese cansancio, cuando usted le dice al Señor, Señor, no doy más, ya no tengo fuerzas, pero usted es el que nos da las nuevas fuerzas. Dice que las fuerzas serán tantas así como la del águila. Usted ha escuchado la historia del águila que cambia las plumas, ¿cierto? Pero una de las cualidades del águila es que puede volar lo más alto posible, aún más alto que la tormenta misma.
dice que correremos, dice que caminaremos, y esto habla de la constancia, esto habla de no cansarse, porque en Cristo lo tenemos todo. Amén. Él es nuestro ayudador. Amén. Hermanos, si hoy, por distintos motivos, yo también me canso, yo también hay momentos donde se acaban las fuerzas, tanto corporales, bueno, no hago ejercicio, pero también me canso en ese sentido. Y a veces también he tenido que llegar a este lugar a tocar mi guitarrita con cansancio espiritual. Porque es normal, nos cansamos. Porque somos humanos, porque estamos bajo la condición, ¿cierto?, del pecado original. Y por eso que el intercambio es tan poderoso, por eso que y el intercambio no es solamente porque nosotros entregamos nuestro espíritu cansado y Él nos entrega un espíritu de Dios con fortaleza, sino que el intercambio va tanto más allá, que siendo yo pecador, Jesucristo tomó mi lugar en aquella cruz. Y anoté unas palabras del autor de un himno que lo hemos cantado muchas veces, y ya estoy terminando, como decía mi pastor. Anoté las palabras de un himno que refleja, creo yo, lo que hoy hemos hablado. Y dice el autor de este himno: hay momentos en la vida donde el alma pesa, donde el pecado duele y el corazón ya no sabe a dónde ir. Y este himno dice así, no soy cantante. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido errante en mí, su luz bendijo en su si hay alguien que el peso del pecado le está agobiando, si hay alguien que dijo, esta es la última oportunidad, hoy es el momento. Si gusta pasar adelante o si gusta en su lugar, dígale al Señor, Señor, te necesito. Oremos al Señor. Padre bendito de los cielos, Señor,